Buenos días, hoy con vosotros vuestra hermana Inma de la Iglesia Casa Segura Málaga. Va a estar aquí transmitiendo, estamos en Radio Amanecer, 9 de la mañana, miércoles, 9 de la mañana, 10 de la mañana. ¿Y nosotros de dónde somos? Somos de la Iglesia Casa Segura Málaga. ¿Dónde estamos? Calle Obsidiana número 5, local 7, ahí en Santa Cristina, esa barriada tan bonita. Bueno, os doy el teléfono de la radio para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 952-654-254, lo repito. Número de la radio para aquellos que quieran que oremos por ellos o quieran comunicarse con nosotros, 952-654-254. ¿Y cuál es el teléfono de la radio de la Iglesia Casa Segura? Es el 640-648-335. Te digo otra vez, 640-648-335. Me comentaban y estaba comentando con una hermana que hay un canal que tenemos en YouTube. Un canal en YouTube donde colgamos, lo que con paciencia y con mucho amor este ministerio hace en algunas áreas. ¿Cuál es el canal de YouTube? Pues tenéis que buscarme en Pastora Inmaculada Santiesteban. Solamente eso, Pastora Inmaculada Santiesteban. Y bueno, ahí vais a ver pues todos los vídeos que vamos colgando, etcétera, etcétera. Que Dios bendiga. Y bueno, hoy tenemos algo hermoso, hoy tenemos algo importante porque hay una palabra que quiero leer antes de nada. Miren, vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Hay una palabra que dice así. En el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Lo repito. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, por supuesto Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, ¿por qué digo esta palabra hoy? Porque qué bueno es cuando Dios hace intervenciones en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Dios nos ha sacado de tantas situaciones, ¿verdad? El otro día el Espíritu Santo, y hablamos del Espíritu Santo porque Él es el que nos mueve, ¿sí? Me dirán, bueno, si el Espíritu Santo está con nosotros hoy, mañana y siempre, y es el que nos mueve. Nos movemos. Dice que estaba allí Felipe y el Espíritu Santo lo movió a que se acercara, ¿verdad? Allí al eunuco. ¿Sí? Así que muchas veces el que hace el movimiento, el que hace que nos movamos y hagamos acciones en nosotros que no esperamos es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo te mueve. Pero estaba meditando, contemplando un perro. Sí, fíjense que algo tan sencillo como un perro, ¿sí? Para casi todos los gentiles éramos perros, ¿verdad? Nosotros éramos gentiles, ¿no? Hoy somos considerados hijos adoptivos gracias a Jesucristo. Pero nosotros para los judíos éramos perros. Así que, aunque luego a los judíos aquí se les llamó perros. Sea como fuere, el simbolismo era inmundicia. Estábamos en el mundo. Éramos personas que no teníamos nada que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque contemplando que el perro puede ver, intenté acercarme a él, pero ese perro salió corriendo. Ese perro. Entonces, cuando me fijé en ese perro estaba malherido, tenía tenía heridas en el cuerpo, se veía que estaba maltrecho y el animal estaba inseguro, el animal tenía miedo que me acercara, desconfiaba. Y creo que aquel animal pues sufriría muchos golpes, ¿no? Para llegar a ese estado. Y es que muchas veces nosotros en el mundo, cuando venimos a Cristo, venimos como esos perros. Fíjense, maltrechos, heridos, golpeados, desconfiados, inseguros.
Y verdaderamente nos cuesta en un principio pues que podamos confiar en los demás, nos cuesta trabajo sanar las heridas, ¿no? Y cuando venimos a Cristo, pues empieza ese proceso, ¿verdad? Empieza ese proceso donde Jesús empieza a trabajar con nosotros y tiene que ir sanando esas cosas, esos golpes, esas heridas, esa desconfianza, ese temor, ese no creer que pueda ser posible, ese no creer en las personas, porque cuando uno es muy golpeado llega un momento en que se vuelve así, ¿no? Hasta huidizo se podrá decir, ¿no? Uno huye de cuanto más de Dios. Pero qué bueno es el Señor que transforma nuestras vidas. Y por eso hoy venimos hablando de esto. Venimos hablando de alguien que tenemos aquí con nosotros en la radio. Para mí es una hija espiritual de nuestra iglesia, nuestra hermana María, ahora la voy a presentar, y viene a dar testimonio de lo que era su vida pasada y de lo que hoy por hoy el Señor está haciendo. Pero ¿quién de nosotros no tenga un testimonio de parte de Dios? Y dice la palabra, como acabamos de leer, que no debemos de avergonzarnos, porque eso lo ha hecho el Señor, no lo ha hecho el hombre, ¿sí? Si de alguna manera hay cambio y transformación en nuestras vidas, es gracias al poder de Dios, es gracias a Él. Y por eso es tan importante que no solamente demos palabra, que no solamente digamos al mundo, sino que también demos testimonio de aquel que transforma nuestras vidas y que no debemos sentirnos avergonzados por ello. Si damos testimonio, la vergüenza es lo que va a parar que tú cuentes al mundo lo que Jesús ha hecho en ti o en mí. Así que es muy importante dar testimonio porque al margen de todo esto, que le damos la gloria a Dios, también creo que de alguna manera se nos activa la fe, ¿no? Si Dios lo ha hecho con ella, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer con cualquier persona que realmente le crea a Jesucristo. Amén. Así que hoy os voy a presentar a nuestra hermana María. Hoy os voy a poner a esta hermana preciosa que nos va a contar desde un principio, pues un poquito quién era ella y cómo vivió. Amén. Os la presento en esta hora. Vámonos, María. Hola. Hola, hola pastora, es un gusto estar aquí compartiendo en este programa Desatando Vidas junto contigo y junto con todos aquellos que están escuchando. Amén, gracias. Es un privilegio tenerte aquí conmigo. Es un privilegio porque no se suelen escuchar digamos vivos, recientes, testimonios cuando los hay, ¿no? Cuando realmente los hay. Y necesitamos que el pueblo de Dios sepa qué es lo que acontece muchas veces y cómo Dios te ha cambiado la vida. Cómo Dios te ha cambiado la vida porque Amén. para mí es un testimonio vivo, ¿sí? Yo te he visto en un antes y te veo en un después. Entonces, mejor que lo que está a tu alrededor para dar constancia y corroborar, ¿no? Porque dice que cuando hay que dar testimonio, muchas veces es necesario el testimonio de varios, ¿sí? Para dar constancia de los cambios. Es como cuando te dice, bueno, si vas al médico, ¿cómo sabes que tenía una enfermedad si no presentas los papeles, verdad? La gente no te cree si no presentas un papel, pues tenía un tumor. Miren el papel, que tenía un tumor. Pero luego cuando ya no lo tienes que presentar el papel de que ese tumor ya no existe. Y es que muchas veces la sociedad se vuelve incrédula. Pero el hecho de que sea incrédula no quiere decir que Dios siga obrando, no quiere decir que Dios no siga siendo el que es, no quiere decir que Dios no exista, ni quiere decir que Dios no siga trabajando en las vidas, haciendo milagros, sanidades, liberaciones. ¿Sí? Ya lo que sea personal de cada uno no tiene nada que ver. Bueno, María, vamos allá, vamos a empezar, vamos a decirnos tu historia. Yo quiero que le digas a los oyentes, en el nombre poderoso de Jesús, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Asturias, de Gijón. De Gijón, gloria a Dios. Y bueno, llegaste a Málaga.
Sí, pero para llegué. que tú llegues a Málaga hay un recorrido un tanto más largo, ¿no? Sí, Aquí en Málaga es cuando tú conoces a Jesús, sí, ¿sí? ¿Nos puedes decir un poco por encima cómo era tu vida desde pequeña? sí, bueno, yo de pequeña, bueno, vivía en una casa con un hogar desestructurado completamente, sin una figura paterna ni materna. Estaba con mis abuelitos y bueno, siempre con problemas, con discusiones, con peleas, con un montón de situaciones, en fin, ya de pequeña vivía un estrés constante, con una falta de identidad terrible, porque no se estaban dando en mi casa los patrones propios para un estado emocional bien, sano. Entonces, bueno, ya desde muy chiquitita busqué fuera de casa otros estímulos, ¿no? Como ser aceptada y ser eh, un ambiente cercano en gente de afuera. Y ya desde muy pequeña pues estuve conociendo gente, estaba un poco también con los mismos patrones con los que yo me veía, ¿no? Con sus familias, también hogares rotos. Entonces, bueno, ¿A imagínate. qué llamas tú hogares rotos? O si nos puedes contar un poco por encima qué era eso de... O sea, tu madre no figura, estaban, sí Sí, estaban, existían, estaban, sí, 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 sí. pero ¿cuál era la situación de mamá y cuál era la situación de papá? Pues mi padre estaba enganchado a la droga, por lo que siempre estaba por ahí perdido consumiendo droga. Había muchas situaciones en las que él me llevaba con él, porque era como algo que le imponía a mi madre para que él no se perdiera demasiado, me llevaba con él. Entonces, imagínate, teniendo que ir a un sinfín de sitios y viviendo un sinfín de peripecias y aventuras ya pues desde los primeros recuerdos que tengo de 5, 6 años, 7, 8 en adelante, perpetrando un montón de cosas, robos, engaños, fraudes, un montón de situaciones un Hasta poco... de peligro puede ser también. Sí, claro, sí, 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 claro Ujú. que sí. ¿Y mamá en todo esto qué papel hacía? Pues mamá era la que... Yo vivía en casa de mis abuelos paternos, junto con mis padres y mis tíos. Estábamos todos en casa y bueno, mi madre era la que estaba trabajando constantemente porque mi papá no trabajaba, entonces mi madre tenía que hacerse cargo de Esos dos papeles. sí, de esos dos papeles y también Tener que poner los recursos. Eso es. Entonces, ella cuando llegaba a casa, porque estudiaba y trabajaba, entonces ella, aparte de la tensión que ella viviría al saber, ¿no? La situación en la que yo estaba No era fácil. pasando, claro, entonces los momentos en los que ella eh, estaba de los nervios, era agresiva, eh, que yo entiendo, ¿no? Hoy ese papel y esa... ¿Entiendes hoy? Hoy sí, sí, Hoy sí, puedes sí, entenderlo, claro, claro. pero en fin, era algo incómodo de vivir, era una situación, Dolorosa. sí, era extraña, era otros niños a lo mejor en el cole que podían hablar de su papá, de su mamá, y yo siempre me quedaba así como diciendo, madre mía, y yo que no puedo contar, porque también siempre me advertían y me decían, no cuentes a nadie lo que ves o lo que Esto se queda en casa. sí. Claro, eso sí es muy típico. Entonces esa sensación, ¿no? de saber que estaba pasando eso tan malo y de no poder pedir ayuda y de estar como desamparada, desprotegida. Y también algo que me marcó mucho era porque yo amaba a mi padre, era esa sensación de estar con él sabiendo que él estaba haciendo todo lo que él estaba haciendo
y no poder ayudarlo, porque infinidad de veces le daban sobredosis delante mía. Entonces yo tampoco podía ayudar, o sea, recurrir a nadie para que viniera a socorrernos. Porque estaba prohibido. Claro, porque a mí me habían dicho que yo no dijera nada a nadie. Entonces, Y cuando te veías en esa situación, ¿qué hacías? Vaya trago. Ahora cuando sí, dicen, el niño ha pedido ayuda, llama por teléfono a la policía, venía. O sea, sí. parece de chiste al lado de esto, ¿no? Sí. Yo cuando ocurría todo eso, que ocurrió en muchas ocasiones, yo sinceramente no sé cómo se solucionó todo. Yo sé que de repente él volvía como en sí después de un tiempo y yo simplemente estaba allí acompañándolo. Sí, presenciando todo. Ujú. Qué fuerte. Ujú. Y entonces ahí te fuiste acostumbrando, yendo al colegio, Sí, a ese haciendo ambiente. vida de esta manera, y entonces tú tenías que buscar de alguna manera una salida. Y yo siempre quería estar Ujú. fuera de casa. Fuera de casa, claro. Porque Porque dentro era... sí, era un mal trago, era muy difícil. Ujú. Y luego mamá, pues, estaría, como tú dices, con esa tensión, ese agobio, y tampoco te trataba bien, ¿no? Claro, Falta de ese amor, falta de ese vínculo, ¿no? estaba en De tensión ese constante afecto. ella. Porque Claro. nosotros íbamos incluso a molestarla a su trabajo, porque mi padre quería más dosis o quería más dinero. Entonces, yo recuerdo, Tremendo. sí, que constantemente íbamos allí, nos inventábamos peripecias y mentiras y un montón de cosas para que ella pues suministrara más a mi padre y entonces ella estaba viviendo también un infierno. Entonces tú empiezas a salir fuera, digamos, por decirlo, no podemos dar todo el... empiezas a moverte fuera y ¿qué sucede? Estando fuera con los coleguitas que también estaban supuestamente igual que tú. Bueno, pues estando en ese afán, ¿no? de experimentar cosas nuevas, de querer Llenar esos descubrir. vacíos también. Sí. Había algo que nos llamaba mucho la atención, que era lo sobrenatural, ¿no? Y era algo que siempre estábamos como expectantes a ver qué pasaba. Y bueno, ya desde muy pequeña en el colegio, en primaria, que uno tiene 6, 7, 8 años hasta 12, ya estábamos experimentando el hacer cosas extrañas, ya hacíamos ouijas en el En el colegio. colegio. Sí. Buscabais la manera, ¿no? de poder... Sí, la hacíamos nosotros mismos, la hacíamos. Y nos apartábamos en el patio, incluso era como eso oculto, ¿no? Que un niño tiene, que te entra como ese Sí, deseo. sí, y levanta de alguna manera... Sí, Sí, la verdad es que hacerlo oculto levanta más el morbo, ¿no? Y las ganas de hacerlo. sí. Y entonces empezasteis a practicar la Ouija en el colegio. ¿Y qué más? Y bueno, a raíz de ahí practicábamos la ouija, fumábamos a escondidas, fumábamos tabaco, Ya porros, tendrías 9 años o por ahí, ¿no? 9, 10, sí, 11, 12, 13, sí. O sea que eso se volvió un poco tu vida, es algo Eh, como normal, o sea, no Eso se volvió yo en mi tu casa, hobby. sí, yo en mi casa se vivía como esa situación a escondidas que yo vivía con mi familia Dentro y y, fuera. y entonces yo también tenía como, por así decirlo, ¿no? Mi secreto, ¿no? Y mi situación a escondidas, que era cuando yo salía de mi casa, Ujú. ¿no? Y tenía ese deseo por vivir en ese mundo, por hacer esas cosas, Fíjate que al estar papá metido en la droga, ¿sí? Tú también haces esa incursión. Muchas veces dicen, bueno, ¿cómo es que los hijos puede pasarle parecido a los padres, ¿no? Es lo que nosotros llamamos muchas veces maldiciones generacionales. Los mismos espíritus que han estado con los padres se van con los hijos.
y vemos cómo, de igual manera que tu papá estaba en la droga, tú también te iniciaste en la droga, no una droga fuerte como tu padre, pero sí en esos comienzos de fumar hachís, ¿no? Fumabas Sí, también sí, hachís. sí, sí. Y también podemos ver como el tema del ocultismo, o sea, porque todo, me dicen, ¿qué relación tiene el tabaco? El tabaco es uno de los primeros inicios en el ocultismo. Las personas no saben que el hecho de fumar tabaco es el tabaco de dónde procede. Porque muchas veces me dicen, pues pastora, ¿dónde procede el tabaco? El tabaco no ha nacido aquí en España. El tabaco nace de los chamanes en el Perú. Y cuando España va a América, sí, empiezan a ver que ya el tabaco se lo fumaban, que eran las hojas de tabaco. Pero ¿para qué lo hacían? Lo hacían para invocar los espíritus. Y ahora tenemos una sociedad donde la gente fuma. Pero ustedes no saben que dónde procede esto. Esto viene más allá, ¿sí?, de lo que un cigarrito que parece algo normal. Entonces, como ya era un accesorio, era un ritual donde el brujo provocaba ese humo para crear un ambiente espiritual, pues entonces esto había que exportarlo a todas las naciones, de tal manera que hoy en todas las naciones se conoce el tabaco. Bueno, entonces es un inicio en la brujería, ¿sí? Entonces, fíjate cómo ahí estabas tú teniendo estabas participando en la brujería, en el ocultismo, a través del tabaco, ¿no? Ahí ya, lo mismo que le estaba siguiendo a tu padre, te estaba Sí, siguiendo sí, a sí, ti. sí. Al margen, luego te hizo meterte en la Ouija, o sea, te fue abriendo puertas Sí, en el ocultismo. sí, sí, Porque sí, sí. esto es ocultismo. O sea, cuando la gente se cree que el ocultismo, yo no he hecho nada, no, no, mira, mira atrás, vete atrás a ver qué has hecho desde pequeño. Y tú ya estabas jugando con un portal espiritual que es la Ouija, Sí, 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 ¿sí? sí. Porque es un portal espiritual. Y cuéntame a partir de ahí qué sucede, qué empieza a suceder en tu casa, en tu vida, porque la gente cree que, o muchas personas creen que es un juego, pero luego lo que sucede es que tu testimonio es tremendo. O sea, empezamos que María, esto es como un área de tu testimonio, por decirlo así. O sea, hay muchas áreas de ella, pero esta sería enfocarnos hoy un poco en esa área, ¿no? La gente se cree que cuando uno hace Ouija no va a pasar nada, pero vamos a ver un poquito más adelante que nos vas a contar cómo las cosas cambian. Que entonces tú te inicias con esto, con tus compañeros, empiezas a fumar hachís, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede más adelante? ¿Cómo Bueno, empieza a ir tu vida? sí, más adelante, bueno, sigo en este caminar, ¿no? Haciendo esas cosas y bebiendo y, en fin. Y bueno, más adelante mi padre se pone enfermo, se enferma y fallece. Yo tenía en aquel entonces 18 años. Y bueno, todo mi caminar hasta los 18 años fue así, con peleas en casa, con pleitos, porque yo cada vez quería salir más. Entonces, ellos no, mi madre me demandaba que no, que estuviera en casa, que estuviera pendiente también, ¿no? de, de- de él, porque mi padre era una persona que rápidamente se salía de madre. Entonces, que fuera esa persona que yo lo retuviera un poco. Entonces, yo en aquel momento Una no, responsabilidad, ¿no? Claro, mamá quería tremenda. ayuda, la Claro, necesitaba, sí, 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 sí. pero no era el plan de echarte a ti una responsabilidad, Claro, sí, sino sí, tal sí. vez otras formas, otros medios Mm. para buscar esa ayuda, ¿no? Pero no echar una responsabilidad a un niño, a una Bueno, niña tan pequeña, mi ¿no? padre, yo recuerdo que al igual como yo posteriormente, estuvo buscando también ayuda en centros, hasta en... Yo recuerdo que él también recurría de alguna manera a Dios, lo que pasa que él se iba a la iglesia y, y le pedía al santo de no sé qué historia Sí, porque me imagino que serían católicos. claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquella ayuda nunca llegó. Y bueno, entonces yo me metí en esa rebeldía también, ¿no? De esa edad y solo quería salir, solo quería vivir experiencias que anestesiaran un poco
ese dolor, ese trauma que yo estaba sintiendo, porque yo el pensamiento constante de cómo estará mi padre, o sea, ese temor a que le ocurriese algo era constante. Entonces yo buscaba anestesiar esa emoción, anestesiarla. Entonces, bueno, cuando yo cumplo 18 años, él entra en una peritonitis muy, muy grave y de un día para otro se muere. Entonces, bueno, yo al poco tiempo, junto con las amistades con las que yo me movía en aquel tiempo, recurrimos a de nuevo seguir con estas prácticas de Ouija, pero a un nivel ya más, como se puede decir, avanzado, ¿vale? Ya habíamos preparado ya una sesión con un tablero en condiciones y ya habíamos hecho hasta unas invocaciones, ¿no? Unos rezos, o ya habíamos preparado, ¿no? Esa atmósfera para que eso se gestara. Y bueno, a través de esa sesión algo se manifiesta en aquel lugar, algo muy fuerte. Éramos 7, 8 personas que todas estábamos consumiendo en aquel tiempo sustancias, o estábamos todos con una vida un poco así vacía, ¿no? Y rota. Estábamos todos juntos en aquel momento y algo se manifestó, y aquello que se manifestó se estaba dirigiendo a mí y se dirigía a mí constantemente, y a mí me llamó la atención, ¿no? No sé, era algo oculto, algo sobrenatural, y algo que se estaba dirigiendo a mí. Entonces a mí en ese momento tuve una sensación de, eso me agradaba, eso me gustaba, ¿no? Era como, yo era importante para... Sentirte importante, claro. Sí, qué tremendo. Y entonces empezamos a entablar una conversación, eso que estaba ese espíritu, ese demonio, lo que fuera, en ese tablero, y yo rodeada de mis amistades y Hablaba bueno, a través de las letras, entiendo, ¿no? hablaba solo, ¿vale? Ni siquiera nosotros, dice que tú sabes que tienes que poner tu dedito ahí para que eso se mueva. No, que yo se movía solo. El vaso se movía solito. Había tanta energía en aquel momento, tanto que era solo que se movía. Vivimos una experiencia que nos tocó en aquel momento. Entonces, después de entablar una conversación con esta entidad me pidió un beso. Me dijo que si me podía besar. Entonces yo le dije que sí. Entonces yo cerré mis ojos y me besó. Yo no sentí nada, tengo que decir, yo no sentí nada físico, pero espiritualmente sí se hizo eso. Espiritualmente sí que ocurrió ese beso. Entonces esa entidad, después de besarme, me dijo que iba a estar conmigo siempre, ¿no? Que era como que yo había hecho en ese momento un acuerdo, un pacto, ¿no? Como que cuando vas a un altar y te dicen, ¿puede besar usted a la novia? Y están ustedes unidos para siempre, ¿no? Que ni la muerte los separe. Bueno, pues eso fue algo similar. Y entonces, desde aquel momento, bueno, se terminó esa sesión. Yo seguía sola, ya que sin mis amistades, seguía buscando esa entidad a través de sesiones que yo iniciaba sola en casa. ¿Tú sola te introdujiste ya? Sí, yo quise ya buscar sola, porque como ni me había dado miedo y había sido algo para mí, imagínate. Hasta agradable, y eso es. Fíjate, sí. Qué forma de seducir de una forma tremendo. de que parece que no pasa nada, Sí, y que encima va a ser tu amor de toda la vida, vamos, va a quedar ahí pegado a ti. Sí. Cómo engaña el enemigo, ¿no? Fue tremendo, ¿vale? El enganche que yo empecé a tener con todas estas prácticas. Llegué a iniciarme en todo esto, no porque nadie me hubiese enseñado, no tenía un mentor, sino que yo fui la que quise profundizar en todo eso, hasta con cartas del tarot, con hechizos de magia blanca, de todo tipo. O sea, todo este ambiente de ocultismo se volvió en un hobby para mí, en algo que yo
me gustaba y me quería desenvolver en todas esas prácticas. Y entonces, bueno, al poco tiempo, esto fue algo como rápido en el tiempo, conocí a un muchacho, a un chico de allí de mi ciudad que sí que él, porque yo consumía droga, pero mira, pastora, yo no era droga dura, sino que, bueno, era la droga droga sintética, porros, alcohol, ¿vale? No menospreciando lo que es en sí la droga, sino que no me había metido En esa profundidad. en esa profundidad, sí. Y yo conocí a un chico que físicamente, cuando yo lo vi, me recordó a mi padre, ¿no? Veo toda esta trama ahora, cómo se gestó y cómo se... Sí, ahora en el tiempo, a la distancia, lo puedes ver, meditando en ello. Lo conocí en una fiesta, en un after, en una fiesta de bacalao una noche, porque yo salía por las noches, yo había dejado de estudiar, había dejado todo. Cuando murió mi padre fue un antes y un después, ¿vale? Yo en ese momento ya me desaté. Me desaté porque no entendía cómo había pasado eso tan rápido, entonces me desaté. Y lo conocí cuando yo vi a este chico, era él, era mi padre, era impresionante, pastora, era igual que él. Entonces, ese chico cuando me vio a mí, le llamé la atención y comenzó a hablar conmigo. Nadie nos presentó, nadie intermedió ahí, sino que fue como algo mutuo, ¿no? Algo que estaba ahí preparado, ¿no? Como para que nosotros... Como el enemigo te estaba liando ya. Sí. Era igual como que hecha la trampa. ¿Y cuál es la historia? Mira, que este chico estaba enganchado a la heroína, a la cocaína, tenía una vida, estaba en busca y captura para entrar en prisión después de muchas entradas. Una perlita. Sí. Y entonces yo desde el minuto 1, claro, yo nunca había tenido esa imagen de padre, yo nunca había tenido esa identidad de hija, de mujer. Entonces tenía ese vacío. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este muchacho a mí me dijo, este muchacho y muchos otros también anteriores, que en cuanto un hombre a lo mejor te prestaba un poco de atención, una quería sentir como esa paternidad, ¿no? Como esa protección de hombre. Quería sentirte amada. Y esa protección, ¿no? Porque siempre además eran hombres como más mayores que yo, que esa protección, ¿no? Que no tenía yo, anhelaba eso. Entonces este muchacho desde esa misma noche me dijo que bueno, hablamos y empezamos a estar juntos. Entonces yo inmediatamente ya pues me fui a vivir con él y demás, y vi la situación en la que él estaba, pero a mí no me importó, o sea... Estaba más que acostumbrada a eso. Sí, pero mira, paradójicamente que después de haber vivido todo eso, ¿no? Sí. Que uno todavía se quiera meter ahí. Y es que yo, la sensación, el pensamiento que yo tenía era que si yo no había podido ayudar a mi padre, voy a ayudar a este. Voy a ayudar a este muchacho, ¿sabes? Era yo tenía ese deseo de ayudarlo a él. Entonces yo veía cómo consumía, cómo hacía todo. Y un día yo no hacía nada con él, o sea, yo no consumía lo que él consumía, ni nada de eso. O sea, era algo además que tengo que comentar, que las drogas duras era algo que yo siempre había tenido como ese temor, ¿no? Como ese rechazo, porque había visto la destrucción en mi casa de todo eso, a través de todo eso. Entonces yo nunca había querido tocar ese tema. No querías traspasar ese límite. Tenía amistades que incluso lo hacían delante de mí y todo, pero yo nunca antes había dado ese paso hacia eso, ni tenía la intención de dar ese paso hacia ahí. Y una noche durmiendo en la habitación donde estábamos durmiendo, yo tuve un sueño. Bueno, recuerda que yo seguía en todo este tema del ocultismo y tuve un sueño, y es que soñé con una entidad que a mí me